Buenos días, amada iglesia. ¿Qué tal estáis? ¿Estamos bien? ¿Con calor? Yo también, ya me podéis ver. Y ni he comenzado, ya tengo calor. Imaginaros. Quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Andrés Garrido. Algunos ya me conocéis, otros quizás no. Daniela, mi mujer y yo fuimos por varios años pastores en una iglesia en Segovia. Somos amigos de los pastores Gonzalo y Katy. Y este último año estuvimos en Alemania estudiando en una escuela bíblica allí en Alemania y acabamos de volver hace muy poco tiempo. Aquellos que me conocéis, como podéis ver, en este año envejecido, ya estoy preparado para ir a las obras a opinar o ir a los clubes de dominó en el pueblo. Entro así y me dejan de inmediato, estoy capacitado. Me falta la gorra, no la bufanda, y estoy listo. No, pasa que me esguincé el tobillo, estoy en recuperación, pero uso eso por si acaso porque todavía tengo débil el tobillo, así que bueno, me estoy recuperando. Hace varios años atrás, cuando todavía era joven, estuve a punto de ahogarme muy seriamente en el mar. ¿A alguien le ha pasado alguna vez una situación así? ¿Sí? Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Pasó que estaba bañándome, estábamos de misiones, de hecho, con la iglesia, en una ciudad que tiene playa ahí en Chile, en mi país. Y estábamos de lo mejor y de pronto a unos metros, pensemos como de aquí a donde está Carolina, no mucho, había un joven que se estaba ahogando ahí delante mío. A mí el agua ya me llegaba hasta aquí y dije, bueno, lo ayudo, ¿no? Bueno, el problema es que cuando llego estaba tan desesperado que me agarró con todas sus fuerzas y me comenzó a hundir y no me podía zafar. Bueno, no voy a contar todos los detalles, pero para mí la historia duró como 3 horas, probablemente fue 1 minuto, pero tragué una cantidad de agua. Bueno, y el tema es que la corriente nos llevó hacia adentro y cuando ya logré zafarme estaba tan cansado y había tragado tanta agua que no podía salir a flote. Ha sido una de las sensaciones peores, ese frío, como esa sensación fría de que me voy a morir. Así fue. Eso pensé en ese momento. Dije, aquí se acabó. Y de pronto Dios intervino, llegaron los salvavidas y nos sacaron justo en el momento preciso. Fue realmente un milagro. Yo en ese momento entendí lo débil que soy, lo pequeño y que no puedo ni siquiera salvar mi propia vida. Versus este mar enorme, bueno, fue una experiencia realmente fuerte. Y la verdad que estaba en una encrucijada porque yo pensaba, quizás podría haber dejado a este muchacho que muriera ahí delante de mí. Pero ¿os imagináis la culpa de ver a alguien muriendo delante de ti a unos metros y no hacer nada? Y eso me hizo pensar en cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones en las que no hay salida, o por lo menos no vemos ninguna salida en ese momento. Situaciones en las que cualquier cosa que hagamos va a ser mal. ¿Alguna vez habéis estado en alguna situación así? Así como que parece sin salida, ¿sí? No estoy hablando de problemas menores, donde uno a lo mejor con un poco de esfuerzo y un poco de fuerza de voluntad lo soluciona. Estoy hablando de esas situaciones que no tienes el control sobre ellas, no puedes hacer nada. Estoy hablando de una catástrofe, estoy hablando de una enfermedad terminal, estoy hablando de una situación familiar que parece no tener ninguna solución. Un diagnóstico fatal, muchas gracias Carolina. Un diagnóstico malo. Yo creo que todos alguna vez, tarde o temprano, nos encontramos en situaciones así, ¿no? Es decir, no está en nuestra mano, no está en nuestro poder el solucionarlo. Ese es el mensaje de hoy. ¿Quién ha leído la historia que mencioné brevemente durante la alabanza del pueblo cuando salió de Egipto? ¿Quién la ha leído para saber si... Vale. Para aquellos que no la hayáis leído, esto está en Éxodo 14. Vale, en vuestras Biblias, en Éxodo 14. Y es la historia de cómo el pueblo de Israel estaba en esclavitud y Dios los sacó con un gran milagro de la esclavitud
para llevarlos a la tierra prometida. Pero resulta que en un momento, Faraón, que ya después de todas las plagas, ¿no? ¿Conocéis la historia de las plagas? Faraón ya en un momento dice, ya sabes que estoy harto de estos israelitas, que se vayan. Y les dijo, iros a hacer lo que queráis, y les dio riqueza, y ellos se fueron y empezaron a caminar por el desierto. Más o menos se calcula que unos 3 o más días. Y de pronto Faraón se endurece su corazón y dice, ¿qué he hecho? ¿Cómo he dejado ir a los israelitas? Arma todo su ejército y parte tras de ellos. Y aquí es donde llega este momento en Éxodo 14, donde los israelitas habían llegado a la orilla del mar. Hacia un lado tenían una montaña y al otro lado los egipcios que venían hacia ellos. Estaban atrapados, sin salida. ¿Habéis oído ese dicho que dice, estoy entre la espada y la pared? ¿Lo conocéis? Bueno, ellos estaban entre el mar y los egipcios, ¿no? Y por eso el mensaje de hoy lo he titulado Entre el mar y los egipcios, o bien, cómo salir de situaciones imposibles. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día y por la oportunidad de estar aquí juntos para aprender de tu palabra. Te pido en este momento, Espíritu Santo, que tu presencia llene este lugar. Te pido, Señor, que guíes mis palabras para transmitir fielmente tu mensaje y tu escritura. Y te pido, Espíritu Santo, que guíes a cada oyente para entender lo que tú quieres hablar hoy. Que no sean mis palabras y mi mensaje, sino sea tu mensaje, Señor. Porque sé que tú quieres hablar a cada persona que está aquí. Así que te pido, Espíritu Santo, porque sin tu presencia es imposible que entendamos, Señor. Te necesitamos para comprender las Escrituras. Revela y abre las Escrituras delante de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que este mensaje no sea un mensaje más o más conocimiento, sino que sea un poder transformador para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, haya un cambio y que aquellas situaciones que estaban cerradas se abran, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La historia de Israel era una situación imposible. Por eso he titulado así el mensaje. ¿Cómo salir de situaciones imposibles? Y yo quiero que pienses situaciones en las que has estado o en las que estás actualmente, que tú sientes que no hay salida. A eso me refiero. Puede ser una situación a lo mejor no de vida o muerte. Puede quizás ser una situación en tu trabajo. Puede ser una enfermedad que a lo mejor llevas años con ella y que ya aceptaste que no hay solución, que no tiene cura. Puede ser un problema matrimonial tan serio que tú dices, ya esto no tiene vuelta atrás. Esta situación matrimonial ya no tiene solución, o esta relación con mi hijo o con mi hija ya no tiene salida. Quiero que pienses en esas situaciones en las que tú llegaste a la conclusión de aquí esto ya no cambia. Tengo que aceptar que esto va a ser así y no hay salida. La situación de Israel, como os decía en la alabanza, no quedó escrita en la Biblia, no está aquí solamente como una anécdota. No está aquí solamente para que hagan películas o compongan canciones. ¿Para qué creéis vosotros que está esa historia allí, aquí escrita? Para revelarnos cómo es Dios, para mostrarnos cómo es Él. Dios dejó la Biblia para revelarse a sí mismo. Este no es un libro de anécdotas o de historietas. Este es un libro donde Dios se da a conocer a quien lo recibe. Entonces, cuando tú lees este libro, no es solo para que tengas más conocimiento teórico, es para que conozcas cómo es Dios. Vayamos por favor a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Os voy a pedir a los que tengáis vuestra Biblia que vayáis a las Escrituras para que vosotros mismos la podáis leer. Y también alguien puede tener su Biblia en el móvil, también es válido. La Convención de Iglesias ha aceptado la Biblia móvil como válida. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Vamos a hacer algo. ¿Quién me ayudaría a leerlo en voz alta, así fuerte, que todos lo oigan? ¿Aquí? Vale. Gracias, hermana. Dice la palabra de Dios
En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Qué acaba de leer ella? Que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. No cambia. Por lo tanto, cuando nosotros leemos o escuchamos una historia, algo que Dios ha hecho en el pasado, podemos tener la certeza de que Él lo volverá a hacer en el presente, hoy, y que también lo volverá a hacer en el futuro. Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso cuando contamos el testimonio de algo que Dios ha hecho en nuestra vida, es tan edificante. Porque si tú vienes y me cuentas a mí, Andrés, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me sanó milagrosamente del tobillo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a pensar, si Dios puede sanar un tobillo antes, también lo puede hacer hoy. Y eso aumenta mi fe. Por eso cuando tú le cuentas tus testimonios, los milagros que Dios hace a otras personas, eso le da fe al otro. Así que yo quiero alentaros a que siempre compartáis lo que Dios hace, porque no es para orgullo personal, es para glorificar a Dios y para declarar lo que Él ha hecho. Él lo puede volver a hacer en tu vida. Es lo que hicimos en el tiempo de oración en la alabanza. Es decir, mira, Dios ha hecho un milagro en mi vida, voy a orar para que lo haga en tu vida. Y ese mismo principio lo puedes usar hacia otras personas que están fuera. Cuando una persona venga y te diga, hoy tengo una enfermedad, tú dile, yo también tuve una enfermedad y Dios me sanó. ¿Me dejas orar para que Dios haga lo mismo contigo? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Fijaros la confianza que tenían el apóstol Pablo y Timoteo en 2 Corintios 1:9. Vamos a 2 Corintios 1:9. Mientras buscáis 2 Corintios 1:9, os cuento el contexto. El apóstol Pablo y Timoteo habían ido de misiones a la provincia de Asia. Y había sido terrible. ¿Les fue mal? No. Lo siguiente, les fue fatal. Casi los matan. Volvieron y no tuvieron fruto allí prácticamente. Volvieron pero mal. Pero a mí quiero llamar la atención a lo que dicen ellos cuando vuelven y están hablando a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo específicamente. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Es decir, ellos pensaron que iban a morir. De hecho, si os aliento a leer ese pasaje completo, os vais a dar cuenta que ellos ya habían perdido la esperanza de vivir. Pensaron, aquí se acabó, hasta aquí llegamos. Pero ¿para qué Dios permite eso? Leámoslo juntos. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Me vais siguiendo el hilo, no? Ellos estaban a punto de morir y ellos dijeron, sí, pero Dios permitió que estuviéramos en esa situación para que no confiáramos en nuestra propia capacidad, sino para que confiáramos en Él. Os digo algo que cambió en mi vida después de esa experiencia que tuve en el mar, que me di cuenta que yo no podía salvarme a mí mismo y que yo necesitaba a Dios para vivir. Yo eso lo sabía, sí, pero no lo entendía. Ese día, debajo del agua, me acuerdo que tuve un momento y dije, aquí me muero, pensé. No, el agua, la superficie estaba ahí arriba, me empecé a marear, ya no tenía fuerzas, me dolía todo y dije, se acabó. Y ahí, en ese momento, fue un breve pensamiento, una breve oración. Señor, te necesito. Yo no puedo. A veces Dios nos permite estar en situaciones así para que no confiemos en nosotros, sino en Él. Y mira lo que dice después esta declaración de Pablo. ¡Fua! Es tremenda. El cual, versículo 10, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Os dais cuenta? Dios nos libró, nos libra ahora, y Él también nos librará. Y mi corazón con este mensaje es que al final de este mensaje tú puedas decir lo mismo.
tú puedas decir, Dios me ha librado en mi vida, Dios me libra hoy y Dios me seguirá librando en el futuro. Porque a veces acá, amada iglesia, tenemos miedo del futuro, ¿o no? Decimos, bueno, Dios me sanó ahora, pero ¿y qué pasa si vuelvo a enfermar? Bueno, Dios me solucionó este problema ahora, pero ¿y qué pasa si después vuelvo a tener un problema o las cosas se salen de control? Bueno, que puedas decir esto, Dios me libró, Dios me libra hoy y me librará. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a analizar la historia del pueblo de Israel, porque hoy quiero que saquemos 2 lecciones importantes de este mensaje. Eso ya os digo, si no conocéis la historia bien, os aconsejo leer Éxodo 14, e incluso si queréis leer de un poco antes toda la historia, mejor. Os aconsejo que hagáis eso. Primera lección importante. Los pensamientos de Dios son más altos que ¿cuáles? Mira, si somos realistas, volviendo a la historia de Éxodo, si yo hubiera estado ahí, jamás se me hubiera ocurrido que abrir el mar era una posibilidad. Seamos honestos. Si hubiera estado ahí, me imagino en la posición de Moisés, ¿cierto? Los egipcios por acá, el mar por allá. Yo no habría dicho, bueno, voy a orar para que se abra el mar. Probablemente yo quizás lo que hubiera pensado es, bueno, a lo mejor Dios nos va a dar la victoria en la batalla. Vamos a pelear contra los egipcios porque yo sé que Dios ha hecho eso antes, ¿no? Dios ha dado la victoria en batalla, incluso con ejércitos mucho menores. Así que vamos a pelear. Y de hecho, eso es lo que pensó Moisés. Mira, vayamos a Éxodo y leamos Éxodo 14, versículo 13. Fijaros lo que pensaba Moisés. Éxodo 14, 13. Bueno, entre paréntesis, mientras lo buscáis, el pueblo estaban todos alterados, asustados, se pusieron a quejar. ¿Viste, Moisés, que nos trajiste aquí a morir al desierto? Hubiera sido mejor ser esclavos en Egipto. Bueno, estaban ahí alegando y quejándose como siempre. Y Moisés, en un acto de aparente fe, mira lo que les dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés estaba pensando, tranquilos, Dios nos va a dar la victoria en la batalla. Suena bien, ¿no? Suena bien. Y de hecho yo creo que cuando Moisés se dio cuenta que Dios tenía otro plan, ¿cómo habrá quedado Moisés? ¿Te imaginas tú? Que Dios te diga, no te voy a dar la victoria en la batalla, quiero que abras el mar. Piensa tú, que Dios te diga algo así. Estás en la playa y Dios te dice, mira, levanta tu bastón y abre el mar. ¿Cómo te quedarías? Bueno, de hecho Moisés quedó igual. Mira, vayamos un capítulo más allá, Éxodo 15, 11. Después, cuando ya habían atravesado, mira lo que dice Moisés, cuando ya estaban alabando al Señor, cuando ya los había librado. Le dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Yo creo que Moisés estaba... Pero, ¿sabéis que este canto de Moisés que está en Éxodo 15 es la única canción de este mundo que vamos a también cantar en el cielo? Dice en Apocalipsis que en el cielo se va a estar cantando el cántico de Moisés, que es este que está en Éxodo 15. ¿Cómo habrá estado Moisés que compuso una alabanza que la cantan los ángeles? Esa está buena, ¿eh? Como el objetivo de un líder de alabanza, ¿no? Comprar una canción que la canten los ángeles. ¡Wow! Ese ya lo logró todo. Dios es capaz de hacer cosas nuevas, iglesia. Dios es capaz de hacer cosas que nunca habían sido hechas antes. Y a veces nos encontramos en situaciones donde no vemos la solución, no porque no la haya, sino porque nuestra mente es demasiado pequeña para entenderla. Moisés no veía la salida por el mar, no porque Dios ya lo tenía pensado, ¿cierto? Dios ya sabía lo que iba a hacer. Pero Moisés no lo entendía
porque era algo que jamás se le podría haber ocurrido. ¿A quién se le hubiera ocurrido que iba a abrir el mar Dios? A nadie. Entonces, a veces tú y yo estamos en situaciones donde miramos y decimos, para allá no puedo ir, hay una muralla. Para acá tampoco, una muralla. Para acá tampoco. No hay salida. Y Dios dice, sí, porque no estás mirando para allá. Y tú, pero Dios, eso es imposible. Ahí está la gracia. Ahí es donde se va a ver el poder de Dios. Vayamos por favor a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Esto es una promesa tremenda y yo os aconsejo que la marquéis en vuestra Biblia. Os aconsejo que le pongáis una marca, porque la vais a necesitar tarde o temprano. Dice así, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y antes de continuar, quiero aclarar qué significa eso. La palabra tentación, que viene del griego peirasmos, significa prueba. ¿Vale? Es decir, esta frase dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Eso significa, no te ha venido ninguna prueba que no pueda ser soportada por ti. ¿Vale? Ninguna prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados, ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué cosa? Acordaros esa palabra, juntamente. Juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportar. Gracias, Señor, que eres fiel. Él no va a dejar que fracases. Él no te va a dejar desamparado o desamparada, porque es fiel. Y juntamente con esa prueba que estás viviendo, Él ya tiene la salida. Y quiero ahora enfatizar esa palabra, juntamente. ¿Qué significa juntamente? Al mismo tiempo. Junto. Es decir, no funcionan separados. No es que primero viene la prueba y después viene la salida. No. Al mismo tiempo, en el momento en que comienza la prueba, la salida ya está dada. Antes de que los hebreos estuvieran frente al mar atrapados, antes, Dios ya tenía pensado que iba a abrir el mar. ¿Sabías eso? No es como que ellos estaban atrapados y de pronto, oh Señor, ayúdanos. Y Dios, a ver qué hacemos. A ver, déjame pensar una solución, dame un momento. Ya Señor, pero apúrate. Espera, estoy pensando. Vale, voy a abrir el mar. ¿Tú crees que así fue? Dios ya sabía de antes que iba a abrir el mar. Ellos no lo sabían, pero Dios ya lo sabía. Y quiero darte fe con eso, que cuando estás en una prueba, aunque tú no la veas, la salida ya está ahí. Ahora solo tienes que encontrarla. Solo tienes que buscarla hasta que la encuentres. Gracias, Señor. Quizás, eso sí, hay que hacer una aclaración. Puede ser que la salida no sea lo que tú esperabas. Ojo con eso. Porque esto no es a la carta. Puede ser que la salida que Dios te está dando es algo que tú ni siquiera te imaginas, o que incluso, porque parece tan imposible, lo descartas. ¿Te imaginas Moisés? La gente reclamándole, Moisés, ¿qué hacemos? Y él dice, no, Dios nos va a dar la victoria en la batalla, vamos a pelear. Y Dios diciendo, no, Moisés, abre el mar. No, ¿qué va? ¿Cómo voy a abrir el mar? Vamos a pelear. Pero anda, abre el mar. No, vamos a pelear. ¿Cómo le habría ido? Y eso somos nosotros, iglesia. A veces tenemos la salida ahí delante, pero nosotros mismos la desechamos porque pensamos que es imposible. Dios quizás ya te habló y te dijo, haz esto. Y tú, no creo, voy a hacer esto mejor. Abre el mar. No, eso es imposible, mejor voy a buscar esta solución. Y tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, ojo iglesia, no es a la carta. La salida ya está, pero tienes que encontrarla y puede ser que te sorprenda. Puede ser que Dios quiera hacer algo que nunca había sido hecho antes. O puede que Dios te pida a ti que hagas algo que nunca habías hecho antes.
¿Cuántas veces antes Moisés había abierto el mar? Ese puede ser tú. Puede ser que Dios te diga, ok, ya tengo la salida, anda y haz tal cosa. No, ¿cómo? Yo nunca he hecho eso. Exacto. Porque Dios quería mostrar su poder y Dios quería aumentar la fe de su pueblo. Entonces, no esperes que la salida sea algo obvio, algo que tú puedas entender, algo que puedas hacer en tu fuerza. Normalmente, cuando la situación es imposible, la salida también es imposible. ¿Se entiende eso, no? Entonces, no busques soluciones fáciles para soluciones imposibles. Y esto, ojo, que da fe, porque si piensas de esta manera y cambias tu lógica, a más difícil la prueba, más grande el milagro. Entonces la próxima vez que te veas en una situación imposible, vas a decir, oh, wow, estoy en una situación imposible, voy a ver un milagro tremendo que nunca había visto antes. Quizás Dios va a parar el sol, quizás Dios va a hacer desaparecer un tumor, quizás Dios va, qué sé yo, a hacer algo que ni siquiera se me ocurra. ¿Se entiende, no? Entonces, ojo, la salida siempre está ahí, juntamente con la prueba, pero puede ser que no sea lo que tú estás pensando. Quizás Dios te diga, alza tu bastón y haz un milagro. Fijaros lo que la respuesta de Dios, cómo es tan sabio, ¿no? Yo sé que es obvio decir eso, pero mira cómo le responde Dios, porque Moisés estaba, no os preocupéis, Dios nos va a sacar de esta, Él peleará por nosotros, Él nos va a dar la victoria contra los egipcios. Vayamos a la respuesta de Dios en Éxodo 14:15, por favor. Mantener Éxodo porque vamos a estar por ahí un par de veces más. Entonces, vale, Moisés estaba, Dios nos va a dar la victoria. Y mira la respuesta de Dios. Esta respuesta a mí me deja. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Pero cómo? Pero Señor, a mí el pastor me enseñó que cada vez que tuviera un problema tenía que clamar a ti. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Por qué le responde así? Es rara la respuesta, ¿no? Es como que imagínate que tú estás orando, Señor, ayúdame, ayúdame con esto. Y Dios te dice, ¿por qué estás orando? Aquí está la respuesta. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, mira, justo tengo una vara acá para el ejemplo. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Iglesia, Dios ya te ha dado a ti el poder para hacer milagros. ¿Sabías eso? Eso es parte de tu herencia como hijo o como hija de Dios. Y quizás nunca lo has experimentado, pero ya lo tienes. Esto no es algo que te lo tienes que ganar. Esto no es algo que se ejercita o que viene dado con un cierto cargo en la iglesia. Esto es un derecho de todo hijo y toda hija de Dios. Acá somos todos iguales. Acá no es que el pastor tiene más poder y el que acaba de llegar tiene menos. No. Una persona que acaba de recibir a Jesucristo, al momento siguiente puede resucitar a un muerto. Porque el poder no reside en nosotros. El poder está en Dios. Así que tú, si crees en Jesucristo, tú tienes poder también para resucitar a un muerto, para sanar una enfermedad. Otra cosa es que no lo creas. Ahí ya tendríamos que irnos a otra prédica, ¿no? La fe. Eso ya es otro debate. Si tú no lo crees, si tú crees que tú no puedes, eso es un problema que tú tienes en tu corazón de fe. Vale, eso lo podemos conversar después. Pero yo te lo digo, ya lo tienes. Ya lo tienes. Tú puedes sanar una enfermedad, tú puedes echar fuera un demonio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú puedes. Tú puedes abrir el mar. Tú puedes decirle a un monte que se mueva. Pregúntate si lo crees. Eso lo vamos a dejar ahí, porque no es el tema de hoy. A veces la razón por la que nos sentimos atrapados y sin salida es porque nos falta fe. Nos falta fe para ver la salida, para creerla, más bien dicho, para creer la salida. ¿Os acordáis la historia cuando los discípulos estaban en la barca, en la tormenta, y Jesús estaba durmiendo? Es lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Estaban ellos en la barca, Jesús dormía y de pronto una tormenta. ¿Qué hicieron los discípulos?
Señor, Señor, despiértate. ¿No te importa que nos hundimos? ¿Y cómo responde Jesucristo? Los regaña. Y si tradujéramos el contenido, aunque no es la misma frase, pero si tradujéramos el contenido, básicamente le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Anda tú, alza tu vara y calma la tormenta. ¿Os dais cuenta que es la misma respuesta? ¿Por qué clamas a mí si yo ya te di a ti el poder para cambiar las cosas? Yo ya te di el poder para cambiar la realidad. Hombres de poca fe, le dice Jesús. Y es lo mismo que le responde Dios a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Anda tú y abre el mar. Entonces, en tu situación, puede ser que Dios te esté diciendo, para de pedirme que yo solucione esto y soluciónalo tú. Yo te di el poder para que lo hagas. A lo mejor estás diciendo todo el día, Señor, ayúdame con esta situación, ayúdame con esto, haz algo, Señor. Y Dios te diga, ¿por qué clamas? Anda tú, párate y di, en el nombre de Jesús, yo oro para que esta situación se revierta. Yo cambio esto. Esta enfermedad yo la renuncio en el nombre de Jesús y yo declaro sanidad. Y se acabó esta situación. Yo tomo mi bastón, yo tomo mi vara y yo ejerzo la autoridad que ya tengo. Así que muchas veces, iglesia, la razón por la que no ves la salida es eso, es falta de fe. Es falta de fe. Jeremías 32, 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y fijaros que el detalle, porque no dice, habrá algo que sea imposible. Ya no imposible. ¿Habrá algo que sea difícil? Y la respuesta es no. Nada es difícil para Dios. A Dios no le cuesta más abrir el mar que, no sé, que poner un atardecer. Para Él no es más difícil crear el sol o sanar a un enfermo. ¿Qué es más difícil para Dios? Tú puedes decir, sí, es que mira, esto es muy difícil. Pero oye, le estás hablando a alguien que habló y se creó toda la Vía Láctea. ¿Qué estamos hablando? No hay nada muy difícil para Él. Es difícil aquí en tu mente por tu incredulidad. Pero si tú eres capaz de romper esa incredulidad, de rechazarla, de resistirla, y eres capaz de creer, no hay nada imposible. Nada imposible. Y como os decía antes, a mí eso me genera mucha expectativa. Porque cuando me veo en una situación muy difícil, el milagro va a ser muy grande. Así que os quiero compartir esa mentalidad. La próxima vez que os veáis en un problema muy difícil, pensar, wow, voy a ver un milagro tremendo. Gracias, Señor. Y empieza a alabarle, y empieza a agradecerle de antemano por la salida que ya está ahí. Y dile, Señor, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no, Señor, no veo la salida, pero sé que está por ahí, así que la voy a encontrar tarde o temprano. ¿Dónde está, Señor? ¿Para acá? No, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que ore por esto? ¿Quieres que abra el mar? ¿Vas a parar el sol? ¿Qué vas a hacer, Señor? Con esa expectativa de un niño. Papá, ¿qué vas a hacer ahora? Estoy expectante. ¿Cómo vas a solucionar esto? Vas a hacer algo increíble porque yo lo veo imposible. Y de repente viene Dios, y te sorprende. Y hace algo extraordinario que nunca había sido hecho antes. Así que este primer punto lo vamos a terminar con Isaías 55:9. Isaías 55:9. Leámoslo juntos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso dice el Señor. Así que la primera clave para salir de situaciones imposibles es no poner los ojos en ti, no poner los ojos en tus capacidades, no poner los ojos en tu fuerza o fuerza de voluntad, no poner los ojos en tu inteligencia. En vez de quedarte tantas horas pensando en la noche cómo vas a solucionar eso, mejor duérmete, porque Dios va a hacer un milagro. Así que mejor descansa. Si no, tú no lo vas a poder solucionar. Dios lo va a hacer. Así que no pongas la confianza en ti, ponla en aquel cuyos pensamientos son más altos que los tuyos. Y pregúntale, Señor, ¿cómo vas a solucionar esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que tome mi bastón? ¿Y qué quieres que haga? Tú dime y yo lo hago. Y así vas a ver el milagro.
Segundo punto, segunda clave para salir de situaciones imposibles. Recuerda que Dios está contigo y por ti. Esto es importante. Dios no es un Señor que está allá detrás de una nube regañándote y enfadado contigo, diciéndote, ya no tienes fe, haz las cosas. Dios es un Dios cercano. Vamos a leer Éxodo 14, 19. Éxodo 14, 19. Esto es justo antes del milagro. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. ¿Dónde iba el ángel de Dios? Se apartó y se fue. E iba en pos. Se movió. El ángel de Jehová iba delante. Y cuando venían los egipcios, ¿qué hizo? O sea, ¿se alejó del peligro o se puso entre ellos y el peligro? Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se fue, se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Iglesia, este es este tipo de versículo que uno puede pasarse por alto cuando lee la Biblia fácilmente, porque es cortito y parece como que no tiene tanto que ver con la historia central, ¿no? Entonces uno lo lee y pasa rápido. Pero quiero que nos detengamos un momento acá, porque es tremendo. Iglesia, esto es tremendo. A ver, aquellos que tenéis más tiempo en la iglesia, a lo mejor lo sabéis. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento la expresión el ángel de Jehová? ¿A quién representa? Muy bien. En el Antiguo Testamento, cuando vosotros leáis el ángel de Jehová, se refiere a Jesucristo. ¿Alguna vez habíais reparado que en esta historia, cuando estaba Moisés con el pueblo cruzando el mar, alguien había reparado que Jesucristo estaba ahí? ¿Alguien había pensado en eso alguna vez? ¿Que Jesucristo iba delante del campamento? Y cuando vinieron los egipcios, fue y se puso detrás. Allá estaban los egipcios, ahí estaba su pueblo. Y él dijo, no vais a pasar de aquí. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. No es uno que mira de lejos la situación, no es uno que mira de lejos tu problema para juzgarte. Es uno que viene donde tú estás y se pone delante de ti y se pone en la brecha por ti y te protege. Ese es nuestro Dios. Y esa es una de las cosas que me apasionan de Jesucristo, que Él es un Dios presente. Él no mira de lejos, Él no está detrás de una nube, Él viene a donde tú estás, en tu problema, en tu situación difícil, y se pone delante. ¿Conocéis la historia de Daniel, los amigos de Daniel, cuando son echados en el horno de fuego? Vayamos a Daniel 3:24. Daniel 3:24. Mientras lo buscáis, Daniel 3:24, aquellos que no conozcáis la historia, lo que ocurrió es que estos tres amigos estaban exiliados en Babilonia, ¿vale? Habían sido llevados prisioneros, donde un rey en Babilonia. Y resulta que el rey había dado un edicto de que todos debían adorar una estatua de oro. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a doblar nuestra rodilla ante otros dioses. Entonces el rey dijo, vais a morir. Y ellos dijeron, no importa, Dios nos va a salvar. Leamos Daniel en 3:24, cuando ya los habían echado dentro del horno ardiendo. Ojo, que el horno estaba tan caliente que los guardias que metieron a estos tres hombres se quemaron. Los guardias, dice que eran leer esa historia es buena, eran de los hombres más fuertes del reino. Echaron a estos tres hombres en el horno y estaba tan caliente que salió una llamarada y los quemó a ellos. Mira el versículo 24. Entonces Nabucodonosor, el rey, se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno, ¿no arrojamos al fuego a tres hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada.
Y el cuarto hombre tiene el aspecto de ¿qué? ¿Sabéis quién era ese cuarto hombre? Era Jesucristo. Jesucristo no sacó a los hombres desde fuera, no dio una orden desde su trono, desde el cielo. A ver, hagamos una pregunta. ¿Podría Jesucristo haber evitado que entraran al horno? Fácilmente. ¿Podría Jesucristo haber hecho que el horno se apagara? Pero Él no hizo eso. Él mismo bajó de su trono y entró al horno con ellos y los sacó de la mano. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánto amor! No tendría por qué haberlo hecho. Él se mete al horno de fuego contigo. No mira desde lejos y dice, bueno, envío a mis ángeles a que te ayuden. Él mismo viene y se mete a tu situación y se ensucia y se expone al peligro. Él mismo va y se pone frente al ejército. Él entra al horno de fuego. Él se mete en tu barca en medio de la tormenta. Él no es indiferente a lo que a ti te está pasando. Y quiero que sepas la próxima vez, o si ahora mismo te sientes que estás en un horno de fuego, Él está ahí contigo. Él no está mirando de lejos. Me apasiona esto. Él entró y dice que el cuarto hombre tenía el aspecto de ángel y los desató y los sacó ilesos. Ni siquiera tenían olor a humo. Ni siquiera tenían olor a humo. Hasta de ese detalle que yo digo, ¿qué importa tener un poco de olor a humo si me salvé la vida? Como si me chamusco las cejas, da igual. Pero me salvé. Pero Dios es tan detallista que ni siquiera dejó que tuvieran mal olor. Los sacó con toda dignidad. ¿Quién alaba al Señor en su corazón? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fiel es Dios, que no dejó que ellos fueran probados más allá de lo que podían resistir. Y juntamente con la prueba, les dio también la salida. Y la salida no era un milagro a la distancia. La salida era el mismo entrar, el mismo sacarlo personalmente. Y eso es lo que hace Jesucristo en tu vida. Cuando tú te acercas a Dios con fe, no con incredulidad, cuando te acercas con fe, cuando te acercas reconociendo quién Él es, reconociéndolo y alabándole en tu corazón y honrándole en tu corazón, Él dice, espera, déjame que bajo de mi trono y vengo a tu situación. Bajo de las alturas y vengo y me meto ahí a tu casa, a tu tormento. Vengo a acompañarte en ese lugar de trabajo donde te están explotando. Yo me meto a esa sala de hospital donde estás sufriendo. Él entra ahí, en ese lugar de tu tormento, se mete y te saca y sale caminando contigo, como un papá con su hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Lo único que tienes que hacer es creer. Para terminar, quiero decir esto. Eso mismo es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él no miró tu pecado desde lejos para apuntarte con el dedo y juzgarte. Bajó de su trono, vino a esta tierra, ensució sus pies santos, los ensució con tierra. Dejó que hombres inmundos lo escupieran en la cara, le pegaran, lo insultaran. Y fue a la cruz siendo inocente. ¿Para qué? Para tomar tu lugar, para pagar tus pecados. Él bajó y se puso en tu lugar y dijo, no, yo no acepto que mi hijo o mi hija reciban el castigo. No acepto que ellos mueran para siempre. No acepto que ellos paguen las consecuencias de lo que han hecho. Yo voy a pagar por ellos. Yo voy a bajar a su horno de fuego. Yo voy a ponerme en su lugar. Yo voy a enfrentar ese ejército por ellos. Ese es el corazón de Jesucristo. Y ese es el corazón de lo que Él hizo en la cruz. Esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Que Él pagó y Él cargó nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su sacrificio, nosotros fuimos
salvados. ¿Qué tienes que hacer para recibir este regalo inmerecido y tan grande? ¿Ir mucho a la iglesia? ¿Leer mucho la Biblia? ¿Pagar mucho dinero? Hay una cosa, iglesia, por favor, esto que a veces lo olvidamos. Hay una cosa que tienes que hacer para recibir este regalo. Creer. Y ahí la mente, no, pero es que, ¿cómo va a ser tan fácil? Sí. Pero ¿cómo va a ser tan bueno? Sí. Como se dice, ¿no? Es muy bueno para que sea verdad. Yo digo, es muy bueno porque es la verdad. Él es la verdad y Él es muy bueno. Así de bueno es. Y si no te cabe en la cabeza, no te preocupes, que a mí tampoco. No llego a entender tanto amor, no llego a entender tanto despojo por mí. Y cuando peco, cuando meto la pata, cuando caigo, cuando hago algo malo y me siento indigno, sucio, me siento lo peor, que no merezco nada, y Dios me dice, hijo, ven, yo te amo, yo ya pagué por eso. Yo digo, pero Señor, no es justo. Él dice, yo sé, pero te amo. Ven. Y por fe uno dice, gracias Señor. Y recibes ese perdón, recibes esa paz, recibes esa certeza en tu corazón. Por fe. Porque le crees a Dios, porque le crees a Jesucristo, porque crees en lo que Él dijo y lo que Él ha hecho. Así que la próxima vez que estés en una situación que parece no tener salida, recuerda, los pensamientos de Dios son como los tuyos, mucho más altos. Y quizás Dios va a hacer algo que ni se te ha ocurrido, ni se te va a ocurrir. O sea, que está fuera de tus posibilidades, pero está ahí. Existe esa opción. No hay nada imposible para Él. Porque juntamente con la prueba, ya está dada la salida. Ya está ahí. Solo tienes que atravesarla. No importa lo peligrosa que se vea la batalla, este es el segundo punto. No importa lo peligrosa que se vea la batalla, lo ardiente del horno o lo terrible de tu pecado, Él estará ahí contigo, te tomará de la mano y te librará. Vamos a terminar orando y especialmente si estás atravesando una situación difícil, quiero que ores conmigo esta oración con fe. Repitamos juntos. Vamos a orar. Mi Dios es más grande que las circunstancias. Repetirlo después de mí. Mi Dios es más grande que las circunstancias. Sus pensamientos son más altos que los míos. Aunque yo no veo nada, Él ya tiene preparada una salida milagrosa. Si no hay un camino, Él va a hacer el camino. No hay nada imposible para Dios. Él me libró, Él me libra y Él me librará. Quiero que lo hagamos ahora una vez más, pero con fe, y quiero que lo declares con todo tu corazón. Mi Dios es más grande que las circunstancias. Declara esto sobre tu problema. Sus pensamientos son más altos que los míos. Aunque yo no veo nada, Él ya tiene preparada una salida milagrosa. Si no hay un camino, Él va a hacer el camino. No hay nada imposible para Dios. Él me ha librado, Él me libra y Él me librará. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Terminemos alabando al Señor con fe.